Imagina por un momento que alguien que antes te ignoraba ahora no puede pasar un solo minuto sin pensar en ti, que revisa su teléfono una y otra vez, esperando, deseando, rogando por una señal tuya. ¿Suena imposible? No lo es. Y hoy vamos a descubrir cómo una simple práctica de conciencia energética basada en las enseñanzas de Joe Dispenza y la ley de atracción logró exactamente eso. Pero antes de contarte cómo, escúchame hasta el final, porque esta historia real puede cambiarlo todo para ti. Hace unos meses, Carla, una seguidora del canal, compartió su experiencia. Su pareja, tras años de relación, se alejó sin explicación clara. Dejó de responder mensajes, dejó de mostrarse interesado y, simplemente, desapareció emocionalmente. Carla cayó en un estado de ansiedad, desesperación, y su autoestima se vino abajo. Pero entonces, decidió hacer algo radical. En lugar de perseguir, comenzó a atraer. Y lo hizo a través del enfoque energético que Joe Dispenza enseña. Carla dejó de intentar controlar el resultado externo y empezó a cambiar su energía interna. Cada mañana, practicaba una meditación guiada de conexión cuántica. No se trataba de visualizar a su ex rogándole amor, sino de convertirse ella misma en el tipo de energía que deseaba recibir. Abundante, segura, irresistible. Usó afirmaciones como: yo soy magnética, yo soy elegida sin esfuerzo, yo soy suficiente. Y lo más importante, lo sentía, en su cuerpo, en su corazón, como si ya fuera real. A la tercera semana algo empezó a cambiar. Su estado emocional ya no dependía de si él respondía o no. Su vibración era tan elevada que se convirtió en una frecuencia completamente distinta. Y entonces ocurrió lo inesperado. Su ex volvió a escribirle, primero con un emoji, luego con una frase: no dejo de pensar en ti, ¿estás bien? Carla no respondió de inmediato. Sabía que el poder ahora estaba de su lado, y fue ahí cuando él le confesó: no puedo dormir, reviso tu WhatsApp todo el tiempo, necesito saber de ti. ¿Casualidad? No lo creo. Lo que Carla hizo fue reprogramar su campo electromagnético. Como explica Joe Dispenza, nuestros pensamientos envían la señal al universo, pero son nuestras emociones las que atraen la respuesta. Si te limitas a pensar en lo que quieres pero vibras desde la carencia, nunca llegará. Pero si encarnas el resultado, si lo sientes como tu verdad actual, el universo no tiene más opción que igualarte. Y aquí viene la parte más interesante. Carla no fue un caso aislado. Decenas de personas están empezando a compartir cómo, al aplicar estos principios, la energía empieza a moverse, las dinámicas cambian y las personas comienzan a regresar. O incluso mejor, nuevas oportunidades aparecen. Pero esto no es magia, es práctica constante, enfoque y una transformación interna real. La técnica que utilizó Carla es solo una de las muchas que Joe Dispenza propone para activar la ley de atracción de forma consciente, cuántica y poderosa. En los próximos minutos te mostraré cómo puedes empezar tú también a aplicarla con resultados sorprendentes. Incluso si ahora mismo estás en un punto de desesperanza o silencio total. Así que si quieres que esa persona no tenga paz hasta saber de ti, si sueñas con volver a ser irresistible, inolvidable, magnético, sigue con atención, porque aún queda información clave para que esto funcione en tu caso particular. No cierres el video, porque en los próximos minutos te voy a revelar el error más común que bloquea este proceso sin que te des cuenta y cómo evitarlo. Déjame tu comentario. ¿Alguna vez alguien ha reaparecido justo cuando dejaste de buscar? ¿Sientes que es hora de cambiar tu energía en lugar de tu estrategia? Te leo con atención. Y ahora es momento de ir más profundo, porque lo que Carla hizo no fue simplemente visualizar, repetir frases o intentar parecer fuerte. Ella se convirtió en una nueva versión de sí misma. Como enseña Joe Dispenza, no puedes atraer algo distinto si sigues siendo la misma persona emocionalmente.
Tienes que morir a la vieja identidad para renacer en una nueva energía. En este caso, Carla dejó de ser la mujer que fue dejada para convertirse en la mujer que es deseada. Y eso no fue un cambio externo, sino interno, profundo, cuántico. Una de las claves más poderosas que aplicó fue la coherencia entre su corazón y su mente. ¿Qué significa esto? Que sus pensamientos estaban alineados con sus emociones. No solo decía que era suficiente, lo sentía con todo su ser. En sus meditaciones, creaba la emoción antes de que la situación ocurriera. Visualizaba mensajes en su teléfono, sí, pero más que eso, sentía la alegría, la sorpresa, la validación. Esa química emocional enviaba señales tan coherentes al campo cuántico que su ex literalmente lo sintió sin saber por qué. Esto es ciencia. No es una simple ilusión. Estudios sobre el campo electromagnético del corazón han demostrado que nuestros estados emocionales afectan la materia, incluso a distancia. Joe Dispenza ha documentado numerosos casos en los que, al elevar el estado vibracional, no solo se transforma la vida amorosa, sino también la salud, la economía, el entorno. La ley de atracción funciona como un espejo. No te da lo que pides, te da lo que eres. Y aquí viene una técnica que puedes aplicar tú desde hoy mismo. Se llama el anclaje de emoción futura. Cada noche, justo antes de dormir, imagina que recibes el mensaje que tanto esperas, pero no como algo distante, no con ansiedad. Imagina que ya sucedió, que ya pasó. Siente el alivio, la emoción, la paz de haberlo logrado. Respira hondo y mantén esa vibración mientras te duermes. Tu subconsciente es más receptivo en ese estado y comienza a programar tu campo energético sin resistencia. Ahora, algo muy importante. No caigas en la trampa de pensar que esto es para manipular a alguien. El objetivo de este proceso no es forzar que una persona específica vuelva a tu vida, sino transformarte en una versión tan auténtica, tan poderosa, tan magnética, que solo aquellos alineados contigo puedan permanecer. El verdadero cambio no se trata de atraer a esa persona de vuelta, sino de atraer lo que realmente mereces. Y si tú estás viendo este video ahora, no es casualidad. Algo dentro de ti ya sabe que es momento de dejar de perseguir, de dejar de dudar y empezar a encender tu poder creador. Porque cuando tú te conviertes en el imán, no necesitas suplicar atención. La atención llega sola, inevitablemente y sin esfuerzo. Aún queda mucha información por revelar. Técnicas específicas de programación mental, afirmaciones energéticas en coherencia, rituales de desapego para soltar el pasado y claves para no sabotearte en el proceso. Si quieres que esa persona no pueda dormir hasta que sepa de ti, no te vayas. Lo más importante está por venir. Déjame en los comentarios si has sentido ese cambio interno alguna vez. ¿Has notado que cuando sueltas, algo cambia? ¿Te ha pasado que justo cuando ya no lo esperabas, alguien reaparece? Comparte tu experiencia abajo, porque lo que tú vivas puede inspirar a alguien más. Y si quieres que exploremos una meditación guiada con esta energía, dímelo también. Recuerda, este video es solo el inicio. Quédate hasta el final porque si te vas ahora, podrías perder justo la parte que hará que todo encaje. Y entonces, esa persona no tendrá paz hasta saber de ti. Hazlo ahora. Respira. Visualiza su rostro un momento. No desde el dolor, no desde la nostalgia, sino desde el poder. Porque en este instante, si logras conectar con lo que estás a punto de aprender, no habrá vuelta atrás. Esa persona va a sentir tu energía, sin entender cómo ni por qué. Y eso, justamente, es lo que enseñan los estudios más avanzados de Joe Dispenza. Que cuando dominas tu campo energético, el universo responde. Y las personas también. Lo que muchos no saben es que la ansiedad, la obsesión, la necesidad constante de respuesta generan un campo vibracional caótico. ¿Resultado? Rechazo, desconexión, silencio. Pero cuando tú te retiras emocionalmente sin rabia, sin manipulación,
Solo con certeza, algo se reorganiza. La otra persona, acostumbrada a tu energía siempre disponible, empieza a sentir un vacío. No un vacío común, sino uno energético, cuántico. Y ese vacío, según la ley de atracción, genera una tensión que solo se resuelve si esa energía vuelve a conectarse contigo. Pero no es cuestión de simplemente ignorar, como muchos dicen. El verdadero arte está en ignorar con intención, en desaparecer con propósito, no desde el ego, sino desde el alma, desde un estado en el que tú no estás esperando a que vuelva, sino agradeciendo por lo que ya sabes que está en camino. En ese estado no hay sufrimiento, solo certeza. Uno de los casos más impresionantes fue el de Andrés, tras una ruptura dolorosa, donde su pareja le dijo explícitamente que no sentía lo mismo. Él no cayó en la trampa de insistir. Aplicó una rutina de reprogramación basada en los principios de Joe Dispenza: meditación diaria, visualización emocional intensa y desapego absoluto del resultado. ¿Qué pasó? 2 semanas después, sin contacto alguno, su expareja le escribió un mensaje diciendo: «No sé por qué, pero no dejo de pensar en ti. Te sueño todas las noches. ¿Estás bien?». Fue como si su alma hubiese notado el cambio. Y esto no fue magia, fue neurociencia aplicada. Cuando tú te desconectas emocionalmente de alguien sin resentimiento, reconfiguras tu campo cuántico. Tus neuronas espejo dejan de proyectar necesidad y comienzan a emitir seguridad, certeza, paz. Esa paz es magnética, porque las personas no vuelven por el recuerdo, sino por la emoción que tú les hacías sentir. Y si ahora sienten que tú eres la calma que les falta, volverán a buscarte sin saber por qué. Ahora, aquí va una herramienta poco conocida que potencia este proceso: la técnica del estado final asumido. Todas las noches, antes de dormir, asume que ya están de vuelta, no como una fantasía, sino como una memoria. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Si lo haces con emoción y consistencia, tu biología empieza a prepararse para esa realidad. Tu vibración cambia, y ellos lo sienten. ¿Estás entendiendo la magnitud de esto? Ya no se trata de estrategias externas. Se trata de que tú seas un imán real, no desde el deseo, sino desde la alineación, desde la certeza profunda de que tú no necesitas rogar, ni esperar, ni sufrir. Solo necesitas sintonizarte con tu nueva versión, la versión que ya lo tiene todo. Y es esa vibración la que hace que no puedan dormir sin saber de ti. Pero aún no hemos terminado. Aún queda información valiosa que puede hacer que todo esto se acelere. Técnicas avanzadas de visualización, afirmaciones que reprograman tu subconsciente y pasos específicos para no sabotear el proceso justo cuando está por funcionar. Si te detienes ahora, podrías quedarte justo a las puertas del cambio. Déjame en los comentarios si quieres que profundicemos en la visualización guiada nocturna, o si has sentido ya que, cuando te alejaste, esa persona volvió. Cuéntame tu historia. Quiero saber si esto resuena contigo. Quédate hasta el final, porque lo que sigue puede ser justo lo que transforme tu vida emocional para siempre. Y recuerda, si lo haces bien, no tendrá paz hasta que le respondas. Y cuando creías que el silencio era el final, en realidad era el comienzo, porque no se trata de ausencia, sino de presencia estratégica. Estás dejando un espacio, y en ese espacio crece la necesidad. Esa necesidad no es de contacto físico, ni siquiera de conversación. Es una necesidad energética, una que se alimenta de lo invisible, y eso es justo lo que enseña el doctor Joe Dispenza, que cuando dominas el arte de manejar tu energía, puedes alterar no solo tu realidad, sino la percepción que otros tienen de ti. Si tú te alineas con una versión de ti que no suplica, que no espera migajas emocionales, sino que camina con certeza hacia la abundancia emocional, todo cambia. Las personas comienzan a recordar tu presencia no porque insistas, sino porque tu vibración se quedó anclada en su subconsciente.
Estás dejando de ser una opción y empezando a ser una obsesión vibratoria. Cada vez que piensan en ti, sienten algo que no logran explicar. Una mezcla entre calma y vacío. Porque tú ya no estás, pero tu frecuencia sí. Y eso duele. Les duele no tenerla de nuevo. Ahora, para reforzar este proceso, hay una práctica diaria que pocos hacen con disciplina: la conexión cuántica al despertar. Al abrir los ojos, justo antes de tomar el teléfono o revisar el mundo externo, cierra los ojos otra vez. Respira profundamente y por 5 minutos siente como si esa persona ya estuviera contigo. No pienses, siente. Siente cómo te busca, cómo te extraña, cómo se pregunta qué estás haciendo. Tu cerebro comenzará a programarse para atraer ese escenario. Y si lo haces con consistencia, el universo, literalmente, conspirará a tu favor. No olvidemos lo más importante, el desapego, porque no estás haciendo esto para que vuelva. Estás haciendo esto para volver tú a tu centro, a tu valor. Y desde ahí, todo lo que te pertenece por frecuencia regresará. No por obligación, no por manipulación, sino porque energéticamente ya eres innegable. Un testimonio increíble fue el de Carolina. Aplicó estas prácticas durante 28 días. Su expareja, que llevaba meses sin contacto, terminó escribiéndole un mensaje que decía: «No puedo dejar de soñarte. Me despierto con ansiedad por saber de ti. ¿Estás bien?». Ella no respondió de inmediato. Esperó, sostuvo su vibración. Y cuando finalmente hablaron, él confesó que cada vez que trataba de estar con otra persona, sentía que algo le faltaba, y era ella. Esto no es coincidencia, es ciencia, es neuroplasticidad, es la ley de atracción en su máxima expresión. Es la prueba de que no necesitas correr detrás de nadie cuando ya te has convertido en un imán emocional. ¿Ves lo poderoso que es este conocimiento cuando se aplica bien? Pero aquí no termina. Todavía queda una técnica más potente: la reprogramación subconsciente con anclaje nocturno. Es una de las más eficaces para generar apego emocional desde lo cuántico. Y además, veremos qué errores debes evitar si no quieres sabotear todo este avance, justo antes de lograr el resultado final. Así que no te vayas todavía. Quédate hasta el final del video porque aún hay información crucial que puede marcar la diferencia entre que esa persona piense en ti o que no pueda dejar de buscarte. Y si ya has probado alguna de estas técnicas o tienes una historia parecida, déjala en los comentarios. Y lo que ocurre en su mente cuando tú no estás es más poderoso de lo que imaginas. Porque en el momento en que tú te alejas desde la seguridad interior y no desde la necesidad, algo cambia en su sistema nervioso. Ya no recibe estímulos tuyos, pero el cerebro, acostumbrado a tu energía, empieza a reclamarla. Es aquí donde el Dr. Joe Dispenza nos abre los ojos. El cerebro humano no distingue entre una experiencia real y una intensamente visualizada, y tú puedes usar esto a tu favor. Cada vez que visualizas con detalle cómo esa persona te escribe, te busca, te piensa y sobre todo, cómo tú te mantienes firme en tu energía sin perseguir, estás reconfigurando tu campo cuántico. Estás enviando una señal al universo con total claridad. Yo ya estoy viviendo esa realidad. Y como nos enseña la física cuántica, cuando una emoción elevada se combina con una intención clara, se crea una nueva realidad antes incluso de que sea visible. Ahora bien, ¿por qué algunas personas hacen todo esto y no les funciona? Porque lo hacen desde el miedo, desde la carencia, desde el ¿y si no vuelve? Esa vibración contradice todo lo anterior. Por eso, en esta parte del proceso, es fundamental practicar el desapego activo. Esto significa que tú haces el trabajo interno, visualizas, sientes, anclas, pero no lo necesitas. Lo haces porque ya te sientes completo, porque sabes que tu valor no depende de una respuesta, porque tú eres la fuente. Hay otra herramienta que transforma este proceso: la carta cuántica.
consiste en escribirle a esa persona una carta que no vas a enviar, donde expresas no lo que quieres de ella, sino lo que tú ya estás viviendo en plenitud. Por ejemplo, hoy desperté en paz, ya no te busco, no porque no te ame, sino porque he recordado cuánto me amo. Pero te pienso, y sé que tú también me sientes. Me alegra que estés encontrando tu camino, así como yo estoy recorriendo el mío. Esta carta, leída todas las noches antes de dormir, crea una coherencia emocional brutal, porque transforma tu emoción y, por consecuencia, tu frecuencia. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que en el momento exacto en que tú dejas de resistirte al resultado, el resultado se empieza a mover hacia ti. No porque hiciste magia, sino porque ya no estás bloqueando el flujo natural del universo con ansiedad o desesperación. Y es ahí donde la otra persona, que antes parecía segura, empieza a sentir una inquietud que no entiende. Empieza a preguntarse si ya te perdió. Empieza a repasar conversaciones, a mirar fotos, a leer antiguos mensajes. Y, sin saberlo, activa la misma ley cuántica que tú has estado utilizando con conciencia. Pero aún queda una técnica más avanzada que puede amplificar todo este proceso: la visualización inversa. Es decir, visualizar desde el final. No cómo vuelve, sino cómo estás tú sintiéndote amado, acompañado y en plenitud, con o sin esa persona. Porque cuando tu mente se acostumbra a ese estado elevado, solo atraerás aquello que esté a su nivel vibracional. Y eso es lo que provoca el verdadero cambio. Esa persona no vuelve porque lo obligues. Vuelve porque ahora siente que estar contigo es la única manera de calmar esa tormenta emocional que tú ya no compartes. Esto apenas comienza. Lo que hemos explorado hasta ahora es solo una fracción del método completo que Joe Dispenza ha enseñado a miles de personas en el mundo y que ha provocado transformaciones tan profundas que incluso relaciones imposibles han vuelto a florecer desde el amor consciente. Así que, si estás aquí, no te detengas. Aún queda información valiosa, secretos que no muchos conocen, y claves prácticas que pueden hacer que esta técnica no solo funcione, sino que lo haga más rápido de lo que imaginas. Quédate hasta el final del video, porque si lo abandonas ahora, podrías perder la pieza más importante del rompecabezas. Y si alguna vez aplicaste alguna de estas herramientas, cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otra persona que esté empezando su transformación. Y cuando él o ella siente ese silencio, ese vacío de tu energía, algo dentro comienza a incomodarse. No porque lo hayas manipulado, sino porque has cambiado tu frecuencia. Has dejado de enviar la señal de necesidad y empezado a emitir la vibración del desapego pleno. Esto, como explica el doctor Joe Dispenza, es una de las claves más importantes para activar el poder de la mente y atraer lo que deseamos. Cambiar el estado interno antes de que la realidad externa se transforme. No se trata de ignorar por orgullo, sino de tomar una postura energética distinta. Cuando dejas de reaccionar desde la emoción del abandono o el rechazo y empiezas a actuar desde una frecuencia de plenitud, todo cambia. Porque la ley de atracción, al igual que cualquier principio cuántico, responde a la energía predominante que sostienes. No basta con decir que quieres que vuelva. Debes sentir que no lo necesitas, que estás completo. Y desde ahí, permitir que la vida reorganice las piezas a tu favor. Y aquí es donde entra una técnica que pocas personas aplican bien: la combinación entre meditación guiada y coherencia cardíaca. Joe Dispenza insiste en que el corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más poderoso que el del cerebro. Por eso, si quieres que esa persona empiece a pensar en ti sin motivo aparente, necesitas enviar señales coherentes desde el corazón. En vez de pensar obsesivamente, entra en meditación, regula tu respiración y enfoca tu atención en la gratitud como si ya estuvieran juntos, como si todo lo que deseas ya fuera real. Esa emoción crea un campo magnético irresistible. Ahora bien, hay algo más que debes saber. La mente subconsciente no responde a la lógica,
responde a la repetición y a la emoción. Si cada noche, antes de dormir, te visualizas desde el estado emocional adecuado, sintiendo amor, seguridad y conexión, estás reprogramando tu subconsciente para atraer exactamente eso. Y no solo lo atraerás. Quien te haya olvidado, comenzará a soñarte, a sentir ansiedad sin razón, a buscar señales de ti en todo lo que hace. Porque ya no eres una presencia física, eres una frecuencia, y esa frecuencia tiene peso. Hay casos documentados por estudiantes del doctor Joe Dispenza que después de semanas de silencio emocional, no solo fueron contactados por personas del pasado, sino que lo hicieron con palabras que coincidían exactamente con lo que ellos habían estado visualizando en sus prácticas. Esto no es magia, es física cuántica. Y tú puedes hacerlo también, pero necesitas mantener la práctica, sostener la vibración y, sobre todo, no caer en la desesperación. ¿Y qué pasa si no vuelve? Esa es la pregunta que, paradójicamente, acelera el proceso. Porque en el momento en que tú te desapegas del resultado y dices, si regresa, maravilloso, si no, estoy en paz, ahí es donde el universo actúa más rápido. Porque ya no estás interfiriendo, porque estás en alineación perfecta con la frecuencia del amor incondicional, la más poderosa de todas. Aún hay otra capa más profunda que debes conocer, una que conecta directamente con el campo cuántico y que muy pocos aplican correctamente. En los próximos minutos te compartiré la clave exacta que convierte esta técnica en una verdadera revolución energética. Pero necesitas permanecer hasta el final del video, porque sin esa pieza, todo lo anterior pierde fuerza. Y antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez intentaste cambiar tu realidad desde la energía? ¿Has aplicado alguna de estas herramientas y notaste cambios sutiles o incluso grandes? Comparte tu experiencia abajo, porque lo que digas puede ser justo lo que otro necesite leer para dar su primer paso. No subestimes el poder de tu testimonio. Recuerda, aún queda información crucial por revelar. Si de verdad quieres lograr ese resultado, si quieres que esa persona no pueda dormir sin saber de ti, quédate hasta el final del video. Porque lo que viene es lo que hará que te recuerde para siempre. Y es que mientras más insistes, mientras más lo persigues en tu mente o en tus emociones, más se aleja. No porque no haya conexión, sino porque la energía del apego genera resistencia. El Dr. Joe Dispenza lo explica claramente. Cuando emites la vibración de falta, el universo lo interpreta como una orden, y por tanto, te entrega más de eso, más ausencia, más espera, más ansiedad. Pero cuando te elevas a la frecuencia de completitud, a pesar de lo que esté ocurriendo en tu realidad externa, algo profundo comienza a moverse. No es teoría, es ciencia energética. Esa persona que parecía haberse desconectado de ti por completo, empezará a sentir algo que no comprende, como si en su interior se activara un impulso inexplicable de saber de ti, de escuchar tu voz, de verte, de sentirte. ¿Y sabes por qué? Porque tú has cambiado tu campo energético. Has dejado de proyectar vacío y ahora estás proyectando certeza. No necesitas controlar el resultado, solo necesitas dominar tu mundo interior, porque ahí es donde todo se crea. Este proceso, como bien enseña Joe Dispenza, se basa en una técnica específica que puedes aplicar desde hoy mismo. Consiste en 3 fases. Primero, desactivar el estado de supervivencia. Eso quiere decir que tienes que calmar tu mente, regular tu respiración y dejar de alimentar pensamientos de urgencia. Segundo, entrar en el estado creativo, en el que visualizas desde la emoción real del deseo cumplido, no como un anhelo, sino como una certeza. Y tercero, soltar. Aquí es donde la mayoría falla, porque sueltan con miedo, no con fe. Pero cuando lo haces con confianza total, el campo cuántico responde, y lo hace en formas inesperadas. Hay historias de éxito increíbles. Personas que llevaban meses sin saber nada de su expareja y, después de aplicar esta metodología durante apenas unas semanas, no solo recibieron un mensaje,
sino que la otra persona confesó haber estado soñando constantemente con ellas, sin entender por qué. La razón es simple. Cuando cambias tu vibración, cambias la percepción que los demás tienen de ti. Tu ausencia deja de ser indiferente y empieza a doler. Pero no porque tú los dañes, sino porque sienten la desconexión de una frecuencia que antes los nutría. Y aquí viene un punto clave que muchos pasan por alto. No basta con visualizar. Tienes que convertirte en una nueva versión de ti. Una versión que ya no espera ser elegida, sino que se sabe irresistible desde su plenitud. Cuando tú te eliges primero, el mundo se reorganiza para reflejarlo. La mente, según Dispensa, no distingue entre lo que imaginas con fuerza emocional y lo que realmente sucede. Así que cada vez que te ves en esa relación ideal, sonriendo, compartiendo, amando sin miedo, tu cerebro empieza a conectar nuevas sinapsis. Y cuando eso sucede, cambias biológicamente. Literalmente dejas de ser quien eras. Pero aún queda un paso más avanzado, uno que puede acelerar el proceso y hacer que esa persona no solo quiera saber de ti, sino que sienta que no puede dormir sin ti. Este paso involucra el uso consciente de tus emociones durante la madrugada, en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia. Ahí es donde tu subconsciente está más abierto, y ahí es donde sembrarás la imagen exacta que quieres que esa persona reciba. Es potente, es profundo, y requiere disciplina. Pero los resultados, cuando lo haces bien, son sorprendentes. Y justo ahora estamos por revelarte ese paso final, esa técnica mental específica que cambiará tu manera de atraer, de sentir y de manifestar. Así que si de verdad estás comprometido con este proceso, no te vayas. Quédate hasta el final del video, porque sin lo que viene ahora, lo que has aprendido hasta aquí puede quedarse a medias. Y eso no es lo que tú quieres. Tú quieres resultados reales. Déjame saber en los comentarios si has sentido ese cambio interno. ¿Has notado cómo tu energía afecta a los demás? ¿Te ha pasado que alguien que se alejó de repente vuelve, sin razón aparente, justo cuando dejaste de pensar en él o ella? Tu experiencia puede inspirar a otros, y juntos podemos crear una comunidad poderosa de transformación. Quédate hasta el final. Lo más importante aún está por revelarse. Y es que, mientras más insistes, mientras más lo persigues en tu mente o en tus emociones, más se aleja. No porque no haya conexión, sino porque la energía del apego genera resistencia. El Dr. Joe Dispensa lo explica claramente. Cuando emites la vibración de falta, el universo lo interpreta como una orden, y por tanto, te entrega más de eso. Más ausencia, más espera, más ansiedad. Pero cuando te elevas a la frecuencia de completitud, a pesar de lo que esté ocurriendo en tu realidad externa, algo profundo comienza a moverse. No es teoría, es ciencia energética. Esa persona que parecía haberse desconectado de ti por completo, empezará a sentir algo que no comprende, como si en su interior se activara un impulso inexplicable de saber de ti, de escuchar tu voz, de verte, de sentirte. ¿Y sabes por qué? Porque tú has cambiado tu campo energético. Has dejado de proyectar vacío y ahora estás proyectando certeza. No necesitas controlar el resultado, solo necesitas dominar tu mundo interior. Porque ahí es donde todo se crea. Este proceso, como bien enseña Joe Dispensa, se basa en una técnica específica que puedes aplicar desde hoy mismo. Consiste en 3 fases. Primero, desactivar el estado de supervivencia. Eso quiere decir que tienes que calmar tu mente, regular tu respiración y dejar de alimentar pensamientos de urgencia. Segundo, entrar en el estado creativo, en el que visualizas desde la emoción real del deseo cumplido, no como un anhelo, sino como una certeza. Y tercero, soltar. Aquí es donde la mayoría falla, porque sueltan con miedo, no con fe. Pero cuando lo haces con confianza total, el campo cuántico responde, y lo hace en formas inesperadas. Hay historias de éxito increíbles. Personas que llevaban meses sin saber nada de su expareja y,
Después de aplicar esta metodología durante apenas unas semanas, no solo recibieron un mensaje, sino que la otra persona confesó haber estado soñando constantemente con ellas, sin entender por qué. La razón es simple. Cuando cambias tu vibración, cambias la percepción que los demás tienen de ti. Tu ausencia deja de ser indiferente y empieza a doler. Pero no porque tú los dañes, sino porque sienten la desconexión de una frecuencia que antes los nutría. Y aquí viene un punto clave que muchos pasan por alto. No basta con visualizar. Tienes que convertirte en una nueva versión de ti. Una versión que ya no espera ser elegida, sino que se sabe irresistible desde su plenitud. Cuando tú te eliges primero, el mundo se reorganiza para reflejarlo. La mente, según Dispensa, no distingue entre lo que imaginas con fuerza emocional y lo que realmente sucede. Así que cada vez que te ves en esa relación ideal, sonriendo, compartiendo, amando sin miedo, tu cerebro empieza a conectar nuevas sinapsis, y cuando eso sucede, cambias biológicamente. Literalmente dejas de ser quien eras, pero aún queda un paso más avanzado, uno que puede acelerar el proceso y hacer que esa persona no solo quiera saber de ti, sino que sienta que no puede dormir sin ti. Este paso involucra el uso consciente de tus emociones durante la madrugada, en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia. Ahí es donde tu subconsciente está más abierto, y ahí es donde sembrarás la imagen exacta que quieres que esa persona reciba. Es potente, es profundo y requiere disciplina. Pero los resultados, cuando lo haces bien, son sorprendentes. Y justo ahora estamos por revelarte ese paso final, esa técnica mental específica que cambiará tu manera de atraer, de sentir y de manifestar. Así que si de verdad estás comprometido con este proceso, no te vayas, quédate hasta el final del video. Porque sin lo que viene ahora, lo que has aprendido hasta aquí puede quedarse a medias, y eso no es lo que tú quieres. Tú quieres resultados reales. Déjame saber en los comentarios si has sentido ese cambio interno. ¿Has notado cómo tu energía afecta a los demás? ¿Te ha pasado que alguien que se alejó de repente vuelve, sin razón aparente, justo cuando dejaste de pensar en él o ella? Tu experiencia puede inspirar a otros, y juntos podemos crear una comunidad poderosa de transformación. Quédate hasta el final. Lo más importante aún está por revelarse. Y cuando esa persona siente que algo cambió, aunque no entienda qué es exactamente, se genera un desequilibrio dentro de ella. Ya no eres quien eras, y eso lo desconcierta. El ser humano está diseñado para detectar cambios sutiles en los patrones energéticos, incluso sin tener contacto físico. Y aquí es donde entra en juego el verdadero poder de la mente según Joe Dispensa. Tú puedes provocar ese cambio, no desde la manipulación externa, sino desde la transformación interna más radical y profunda. Mientras más estable te vuelves emocionalmente, mientras más coherente es la imagen mental que repites día tras día, más poderosa se vuelve la señal que emites. La ley de atracción no responde a los deseos que lanzas como si fueran peticiones a un genio, sino a la energía que sostienes con firmeza. No se trata de pensar, quiero que vuelva, sino de encarnar la versión de ti que ya es deseada, ya es elegida, ya es amada. Porque cuando tú crees con cada célula de tu cuerpo que ya lo eres, el mundo no tiene más opción que reflejarlo de vuelta. Un detalle importantísimo que muchos pasan por alto y que tú ahora vas a dominar es el desapego emocional. No puedes atraer a alguien desde la desesperación. Joe Dispensa insiste en que el cambio energético real ocurre cuando dejas de necesitar y comienzas a crear. ¿Y cómo se logra eso? Con entrenamiento mental. Visualiza desde la plenitud, no desde la falta. Siente que ya estás recibiendo el amor que deseas, no como una fantasía, sino como una vivencia interna, tan real que tu cuerpo empiece a reaccionar como si ya estuviera sucediendo. Volvamos al ejemplo de Sofía. Después de recibir ese mensaje inesperado de su ex, ella no respondió de inmediato. No por orgullo, sino porque estaba completamente centrada en su nueva energía.
En lugar de contestar con ansiedad, hizo una meditación. Se preguntó a sí misma, ¿qué versión de mí está respondiendo ahora? ¿La vieja Sofía que necesitaba aprobación o la nueva Sofía que ya sabe cuánto vale? Respondió desde esa segunda versión. La conversación fue diferente, profunda, y esa energía lo cambió todo. Hoy, su relación es completamente distinta, basada en respeto y reciprocidad. Y aquí es donde tú entras. Puedes pensar que esto es una excepción, pero no lo es. Hay miles de testimonios que muestran lo mismo. Cuando tú cambias, todo cambia. Porque como dice Dispensa, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y si quieres que esa persona no tenga calma hasta que sepa de ti, si quieres que se inquiete, que se remueva, que no se duerma hasta recibir una señal tuya, necesitas convertirte en esa señal. Convertirte en un imán irresistible, coherente, emocionalmente poderoso. Ahora bien, lo que aún no hemos revelado es el proceso exacto para reprogramar tu subconsciente a nivel profundo durante el sueño, aprovechando la frecuencia teta. Esa técnica es una de las más efectivas y menos conocidas del método Dispensa, y puede marcar la diferencia total en cómo tu energía se graba en el campo cuántico. Pero todavía no te la puedo contar, porque necesita una preparación previa que te explicaré en la siguiente parte. Así que si quieres conocer ese paso secreto, quédate hasta el final. Aún hay información crucial que puede transformar tu historia. No desconectes ahora, porque justo lo que viene puede ser lo que desbloquee ese mensaje que tanto estás esperando. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te cuesta soltar emocionalmente? ¿Has sentido que alguien te extraña sin tener contacto? Tu experiencia puede ser la chispa que encienda el proceso en otro. Te leo abajo. Y es que mientras tú te preguntas si está pensando en ti, lo que en realidad importa es desde dónde estás vibrando tú ahora mismo. Porque lo que Joe Dispensa ha explicado en múltiples ocasiones es que no atraes lo que deseas, sino lo que eres. Si tú te estás conectando desde la necesidad, desde la ansiedad de que esa persona te busque, energéticamente estás reforzando la ausencia. Pero si cambias tu frecuencia y comienzas a vivir como si ya tuvieras su atención, su curiosidad, su necesidad de saber de ti, entonces es inevitable, te buscará. Porque el campo cuántico responde a la emoción sostenida, no al pensamiento pasajero. Hay una técnica específica que ha sido usada con éxito por cientos de personas que querían revertir una desconexión emocional. La inversión de energía emocional. Consiste en transformar cada momento de dolor en una oportunidad para reafirmar tu nueva identidad. Si sientes nostalgia, por ejemplo, no la rechaces. Observa esa emoción y úsala como un impulso para practicar tu visualización. Imagínate siendo deseado, recibiendo ese mensaje de madrugada, notando que no puede dormir porque necesita saber de ti. Esta técnica es tan poderosa porque no niega la emoción negativa, la usa como combustible. Te cuento el caso de Miguel, uno de los ejemplos más claros de cómo esta práctica cambia la realidad. Miguel fue dejado por su pareja tras 5 años juntos. Pasó semanas revisando el teléfono cada 5 minutos, cayendo en una espiral de desesperación. Hasta que encontró una conferencia de Joe Dispensa sobre la neuroplasticidad emocional. Comenzó a hacer meditaciones diarias enfocadas no en recuperar a su ex, sino en convertirse en la versión de sí mismo que ella no podría ignorar. A los 21 días, ella lo contactó. No solo eso, sino que confesó haber tenido sueños intensos con él, haber sentido de repente una falta inexplicable, como si su energía la llamara. Y Miguel no hizo nada más que reprogramarse internamente. Esto no es magia, es ciencia aplicada a la conciencia. Cuando tú te reconfiguras desde el interior, emites una nueva señal. Y todo, incluso esa persona que hoy parece distante, lo siente. Porque no hay muros que puedan detener una vibración clara, sostenida y coherente. Ahora bien, lo que todavía no hemos explorado es cómo activar esa coherencia entre corazón y mente que Joe Dispensa tanto menciona.
Esa alineación es el verdadero truco detrás de los cambios más radicales. Es la clave para que la energía que emites sea tan fuerte y pura que simplemente no pueda ser ignorada. Si tú consigues eso, no importará cuánto tiempo haya pasado, ni cuán fría se haya vuelto la otra persona. Te buscará, te pensará, se sentirá incómoda sin entender por qué, hasta que te contacte. Y si te estás preguntando, ¿cómo lo hago paso a paso? No te preocupes, porque justo en la siguiente parte de este video, voy a guiarte a través de una técnica que combina visualización, respiración y sugestión subconsciente, diseñada para que tu campo energético se vuelva tan magnético que literalmente interfiera en los pensamientos del otro. Pero para eso tienes que quedarte, porque si te vas ahora, te vas a perder la parte donde todo encaja. Deja en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien volvía a ti sin explicación aparente. ¿Te pasó? Fue cuando ya habías dejado de esperar. Comparte tu experiencia porque tu historia puede inspirar a otros que ahora mismo están luchando por soltar. Y recuerda, aún queda información poderosa por revelar. Lo mejor está justo por llegar. Y si te lo pierdes, podrías seguir repitiendo los mismos patrones sin lograr ese cambio que tanto deseas. Quédate hasta el final. Tu transformación está más cerca de lo que crees. Cuando esa persona no puede dormir hasta saber de ti, no es casualidad. Es la consecuencia directa de una energía que ya ha sido sembrada y alimentada desde lo invisible. Lo que muchos no entienden. Y aquí es donde entra con fuerza la enseñanza de Joe Dispenza. Es que nuestros pensamientos no solo crean emociones, sino que estas emociones crean campos electromagnéticos medibles, capaces de influir en otras personas, en otras mentes. Tú puedes volverte tan magnético que incluso sin decir una palabra, sin enviar un solo mensaje, su atención comience a volverse hacia ti de manera obsesiva. Y esto no se logra fingiendo indiferencia, sino dominando la mente y entrenando la emoción. Una de las técnicas más eficaces es lo que Dispenza llama revivir el futuro, es decir, sentir en tu cuerpo como si ya estuvieras recibiendo ese mensaje, como si ya tuvieras a esa persona deseando hablar contigo. No como un anhelo, no como una esperanza, sino como una certeza interna, porque el cuerpo no distingue entre lo que es real y lo que es intensamente imaginado. Si tú logras sostener ese estado interno de certeza, tu campo electromagnético se alinea, se expande y el campo cuántico responde. Esta persona empezará a pensarte, a sentir que algo falta, a tener sueños contigo, a inquietarse por no tener noticias tuyas. Un caso real que lo demuestra es el de Camila, quien después de una ruptura profunda, decidió cambiar su enfoque completamente. Durante semanas, se sumergió en meditaciones guiadas por las enseñanzas de Joe Dispenza. No buscaba que él volviera, sino que ella se transformara. Pero al reconfigurar su campo interno, empezó a notar cambios sutiles. Él empezó a ver sus historias, a enviarle mensajes esporádicos, hasta que una noche le confesó que no podía dormir, que pensaba en ella sin parar, que sentía su presencia incluso cuando estaba con otras personas. ¿Casualidad? Number es el resultado de una vibración alineada y coherente. Además, hay un componente que la mayoría ignora: la intención sin apego. Lo que realmente ancla tu deseo en la realidad es soltarlo. No desde la resignación, sino desde la confianza absoluta en que el universo ya lo está trayendo. Esto es lo que cambia el juego. Cuando tú logras enviar la señal y luego simplemente sigues con tu vida, disfrutando, amando, expandiéndote, es ahí cuando la otra persona empieza a sentir la ausencia como una presencia inexplicable. Y esa sensación los persigue, los inquieta, los empuja a buscarte. Y aquí viene algo que aún no hemos explorado. ¿Cómo usar la coherencia cardíaca para enviar una señal tan pura que penetre el subconsciente de la otra persona, incluso a kilómetros de distancia? Este es el siguiente nivel. La respiración consciente sincronizada con emociones elevadas como gratitud y amor crea una coherencia entre el corazón y el cerebro, que literalmente amplifica tu campo energético. Esta es la frecuencia que sana, que conecta,
que transforma. Y sí, que atrae. Porque cuando tú vibras desde el amor propio, desde la completitud, eres irresistible. Y no solo eso. Hay estudios dentro del trabajo de Dispenza que demuestran cómo los cambios biológicos ocurren antes que los cambios físicos. Es decir, tu química interna ya puede estar manifestando ese reencuentro incluso antes de que se materialice. Si te mantienes ahí, sin ceder a la impaciencia, esa realidad se vuelve inevitable. Pero aún queda mucho por revelar. Todavía no hemos hablado de cómo proteger tu energía durante el proceso, cómo evitar sabotear la atracción por pensamientos de duda, y sobre todo, cómo usar los patrones de sueño y ciclos circadianos para que esa persona literalmente te sueñe. Así es, hay prácticas específicas que te permiten programarte para aparecer en su inconsciente en los momentos más vulnerables. Pero esto lo veremos en la próxima parte del video. Así que quédate. No te vayas. Si te has sentido identificado, comenta abajo, estoy listo para vibrar diferente, y comparte tu historia o tu intención. ¿A quién quieres atraer? ¿Desde dónde estás vibrando? Recuerda, tu comentario no solo te ancla a tu proceso, también puede inspirar a alguien más que ahora mismo necesita creer que sí es posible. Y sobre todo, no te desconectes, porque lo más poderoso está por venir. Si de verdad quieres que esa persona no tenga calma hasta saber de ti, necesitas conocer lo que viene a continuación. Te lo digo claro, si no ves el resto, vas a perder la pieza más importante del rompecabezas. Lo que muchas personas aún no comprenden es que el poder de la mente no es una teoría abstracta ni una ilusión optimista. Es energía real, medible, con un impacto directo sobre nuestra realidad. Joe Dispenza lo repite constantemente: tú no atraes lo que deseas, tú atraes lo que eres. Por eso, cuando una persona empieza a obsesionarse contigo sin una razón aparente, cuando no logra encontrar paz hasta que le respondes un mensaje, no es porque estés jugando con sus emociones ni manipulando. Es porque tu campo energético está resonando tan fuerte, tan coherente, que se vuelve imposible ignorarte. Para lograr esto, primero debes dejar de intentar convencer a nadie con palabras o acciones externas. El verdadero trabajo se hace dentro. Tienes que programar tu mente y tu cuerpo para volverse un imán. Y esto empieza con la visualización. Pero no cualquier visualización. Debe ser multisensorial, emocional, sostenida. Imagina que esa persona te busca, te escribe. No puede concentrarse sin saber de ti. Siente en tu cuerpo la emoción de leer ese mensaje, de ver su rostro al verte. ¿Por qué esto funciona? Porque cuando tú generas la química interna que corresponde a esa realidad futura, tu cuerpo comienza a adaptarse a ese nuevo estado. Ya no estás esperando, estás viviendo como si eso ya hubiera sucedido. Y aquí entra un dato fundamental. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Entonces, si tú entrenas tu mente todos los días, si colocas tu atención en la versión de ti que ya es deseado, que ya es irresistible, tu vibración cambia. Y ese cambio lo siente el otro. Aunque no lo entiendan, aunque estén lejos, algo dentro de ellos empieza a activarse. Recuerdos, sueños, inquietud. Y esa inquietud no se va. No podrán tener paz hasta que sepan de ti. Ahora bien, para que este proceso funcione, necesitas practicar la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No sirve de nada meditar por la mañana si durante el día estás vibrando en carencia, ansiedad o desesperación. Debes ser disciplinado con tu mente. Repite mantras, haz respiraciones conscientes, rodéate de música y contenido que eleve tu estado. Porque cada vez que te alineas, tu señal se vuelve más fuerte. Un caso inspirador es el de Andrés. Después de ser dejado por alguien que le dijo que nunca más volvería, cayó en un estado de desesperación. Pero en vez de perseguir, en vez de rogar, decidió hacer lo contrario. Siguió la metodología de Joe Dispenza al pie de la letra. Meditó 2 veces al día. Visualizó sin apego. Se enfocó en convertirse en una persona completa, no en atraer a alguien.
¿Qué pasó? Un mes después, recibió un mensaje inesperado. No sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en ti. ¿Podemos hablar? Andrés no manipuló nada. Solo cambió su frecuencia. Y eso lo cambió todo. Pero aún queda más. Aún no hemos hablado de la clave más poderosa. Cómo usar el silencio energético. No es solo ignorar. Es hacerlo con intención. Es enviar una señal clara al universo. Yo valgo, yo soy suficiente, y quien quiera estar conmigo tendrá que venir por mí. No porque yo lo busque, sino porque mi vibración lo llama. Esa es la diferencia entre jugar a atraer y verdaderamente encarnar el magnetismo. ¿Quieres saber cómo ajustar tu frecuencia con precisión? ¿Qué palabras usar internamente para reprogramar tus creencias limitantes y convertirte en esa versión de ti que ya no es ignorada, sino deseada? ¿Cómo trabajar con los ciclos lunares y las ventanas energéticas para potenciar tus resultados? Todo eso lo voy a revelar en la siguiente parte. Pero solo si estás listo para dejar de ser víctima de tus emociones y empezar a ser el creador de tu realidad. Comenta ahora mismo. Estoy listo para convertirme en imán. Quiero saber quién está aquí de verdad para transformar su energía. Déjame saber a quién quieres atraer o qué cambio estás manifestando. Leeré cada comentario porque este no es solo un video, es una comunidad de transformación. Y escucha con atención. Si crees que esto fue todo, estás equivocado. Lo más importante aún está por revelarse. La técnica avanzada que hará que no solo te piense, sino que te necesite. Todavía está por venir. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, te perderás la parte más poderosa del proceso. Y entonces ocurre algo sorprendente. Sin necesidad de enviar un solo mensaje, sin perseguir, sin suplicar, esa persona empieza a sentir un vacío, un ruido en el fondo de su mente, una inquietud que no sabe explicar. Puede estar rodeado de gente, ocupado en 1000 cosas, pero su atención se desvía, una y otra vez, hacia ti. Y no es casualidad. Es energía en movimiento. Es la ley de atracción funcionando como una frecuencia real, una onda que se expande y que, inevitablemente, busca resonancia. Esto es lo que Joe Dispenza explica con claridad. Cuando tú encarnas la energía del resultado deseado, el universo no tiene más opción que reorganizarse para emparejarse con tu frecuencia. Y eso incluye personas, especialmente aquellas con las que compartiste un vínculo emocional profundo. Porque la energía no se corta, se transforma. Así que cuando tú cambias desde dentro, ese cambio se refleja fuera. Quieras o no, esa persona lo sentirá. Y aquí es donde entra la parte más poderosa del proceso, el desapego consciente. No es ignorar por orgullo ni crear distancia como estrategia. Es entender que ya no estás buscando validación externa. Ya no eres la versión que necesitaba ser elegida. Eres la que se elige a sí misma. Y eso, ese amor propio verdadero, es lo más atractivo del mundo. Porque transmite paz, seguridad y magnetismo. De hecho, estudios en neurociencia han demostrado que cuando alguien se conecta emocionalmente a un recuerdo, y ese recuerdo no encuentra respuesta externa, el sistema nervioso entra en alerta. Se activa la corteza cingulada anterior, asociada al rechazo y al dolor emocional. Esto significa que si tú estás presente en la mente de esa persona, y al mismo tiempo te mantienes alineado, tranquilo y no reaccionas, ese vacío se intensifica, se convierte en necesidad. Ahora, presta atención. No basta con visualizar y luego volver a los mismos hábitos. No puedes decir, estoy manifestando, y luego revisar su perfil cada 5 minutos. Tu vibración se mide por coherencia, no por palabras. Por eso, incluye rituales diarios que te mantengan firme. Meditación con música binaural, afirmaciones frente al espejo, escribir tu realidad como si ya estuviera sucediendo. Cuanto más encarnes ese estado, más fuerte será tu señal. ¿Quieres saber un caso impactante? El de Laura. Ella fue ignorada, descartada, sustituida. Pero en vez de caer en la desesperación,
decidió que ya no mendigaría amor. Se sumergió en el trabajo interno. Meditaciones guiadas de Joe Dispenza, visualizaciones, afirmaciones de poder. No reaccionó a sus provocaciones ni cayó en los juegos mentales. Resultado: 6 semanas después, quien la había dejado comenzó a enviar mensajes, a pedir explicaciones, a buscar excusas para volver a verla. ¿Por qué? Porque su energía había cambiado. Ya no era la misma. Y eso es irresistible. Pero esto no termina aquí, porque ahora viene la segunda parte del proceso. Cómo amplificar esa energía para no solo atraer a una persona, sino atraer una relación completamente alineada contigo. Cómo convertirte en un espejo que no solo despierta deseo, sino también respeto, compromiso y conexión profunda. Así que no te vayas. Aún queda por descubrir la técnica avanzada que transforma tu campo cuántico y reescribe tus conexiones emocionales. Queda por enseñarte cómo convertir cada interacción energética en un ancla emocional. Y sobre todo, aún falta revelar el mayor secreto que Joe Dispenza ha compartido sobre cómo hacer que alguien no pueda dejar de pensar en ti. Comenta ahora mismo: estoy atrayendo desde el poder de mi mente. Quiero saber quién está activando su energía con intención real. Déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Te ha pasado que alguien volvió a ti sin explicación lógica? ¿Sientes que esto está funcionando para ti? Quédate hasta el final del video. Porque si te pierdes lo que viene, si te vas ahora, puede que estés dejando atrás justo lo que hará que esa persona no descanse hasta volver a ti. Cuando tú te desconectas energéticamente de alguien, no solo estás dejando de hablarle, estás retirando tu frecuencia, tu vibración, tu energía emocional. Y eso crea un vacío. Pero no cualquier vacío. Uno que genera atracción. ¿Por qué? Como lo enseña el doctor Joe Dispenza, todo en el universo responde a frecuencias. Y si antes estabas constantemente enviando señales de necesidad, ansiedad o apego, al cambiar tu estado interno, la vibración que emites se transforma completamente. Es entonces cuando empieza a suceder lo inesperado. Esa persona que parecía indiferente empieza a pensar en ti sin saber por qué. Se inquieta. Siente algo que no puede explicar, una necesidad que no entiende. Y tú no has dicho ni una sola palabra. Esto ocurre porque, según la neurociencia que respalda la ley de atracción, nuestras emociones son portales hacia realidades alternativas. Cada pensamiento genera una señal electromagnética. Y cuando tú piensas en alguien desde un lugar de poder, sin ansiedad ni desesperación, esa señal viaja y conecta. El cerebro de la otra persona reacciona. Las neuronas espejo se activan. Tu imagen aparece en su mente. Incluso si están con otra persona, incluso si te habían olvidado. Pero para que esto funcione, debes mantener la coherencia entre lo que deseas y lo que vibras. No puedes dudar. No puedes estar en el medio. O eres energía de atracción, o eres energía de ausencia. Tú eliges. Mira el caso de Alejandro. Después de que su pareja lo dejó por no sentir lo mismo, él se prometió que no volvería a rogar amor. Empezó a aplicar las enseñanzas de Joe Dispenza. Meditaciones diarias, enfoque en su energía, visualización con emoción elevada. No la buscó, no preguntó por ella. Solo trabajó en sí mismo. ¿Resultado? 3 semanas después, ella empezó a aparecer en sus sueños, a escribirle sin querer, a mencionar recuerdos del pasado, y terminó confesando que no podía dejar de pensar en él, que lo sentía presente en todo, aunque no sabía por qué. ¿Crees que fue casualidad? No lo fue. Fue coherencia, fue intención, fue física cuántica emocional en acción. Ahora bien, hay una segunda capa que pocos conocen: la impronta energética. Cada vez que compartiste momentos emocionales intensos con esa persona, dejaste una huella en su sistema nervioso. Esa huella no desaparece, se duerme. Pero cuando tú despiertas tu poder interior, esa huella se reactiva. Y ahí es cuando ocurre lo que parece magia. De repente,
Esa persona siente tu ausencia como una presencia más fuerte que cualquier otra. Te busca, te recuerda, te sueña y empieza a necesitarte sin entender por qué. Pero para que esto se mantenga, debes sostener tu energía incluso cuando te escriba. No reacciones desde el ego, desde la herida o desde la urgencia de recuperar algo. Reacciona desde la certeza de que tú creas tu realidad. No desde el miedo a perderlo, sino desde la convicción de que si vuelve, será porque tú lo atrajiste desde el poder, no desde la falta. Y aún queda más por explorar. Aún no te he contado cómo utilizar la técnica de coherencia cardíaca que Joe Dispenza enseña para sincronizar tu corazón y tu mente en una frecuencia tan poderosa que se vuelve magnética. Aún falta explicarte cómo convertir tus noches en portales de programación energética mientras duermes. Y mucho menos hemos llegado al momento donde aprenderás cómo usar el silencio como una herramienta activa de atracción emocional. Así que si estás aquí, no te vayas. Quédate hasta el final del video. Porque si te pierdes lo que viene, estarás dejando escapar el verdadero secreto que puede hacer que esa persona no tenga calma, no encuentre descanso y no pueda dormir, hasta saber de ti. Comenta abajo. Estoy despertando mi poder interior. Y dime, ¿has sentido que alguien vuelve justo cuando ya lo habías soltado? ¿Has usado el silencio y has visto resultados? Te leo. Y lo más sorprendente es que esto no requiere que la otra persona crea en energía, ni en la ley de atracción, ni siquiera en Joe Dispenza. Porque esto no se trata de convencer a nadie. Se trata de emitir una señal tan coherente, tan firme y tan emocionalmente elevada, que impacte directamente el campo energético de la otra persona. Recuerda, la energía no necesita permiso para actuar, solo necesita dirección. Si tú mantienes esa intención clara, sostenida y elevada en tu interior, los cambios se dan. Lo veas o no al instante, esa persona empieza a sentirlo. Lo interesante es que cuando tú decides convertir tu energía en tu prioridad, ya no estás esperando que te busque, porque tú te estás convirtiendo en una versión de ti tan magnética, tan poderosa, que ya no estás vibrando desde la carencia. Y ahí, justo ahí, es cuando empieza la obsesión. Porque lo que antes era una dinámica de necesidad, ahora se vuelve una danza de atracción. La otra persona empieza a preguntarse por qué ya no estás ahí. ¿Por qué se siente ese vacío emocional? ¿Por qué le falta algo que no puede explicar? No le faltas tú físicamente, le falta tu energía, y eso es mucho más potente. Y si a esto le sumas el trabajo diario de visualizar no solo a la otra persona buscándote, sino tú sintiéndote amado, respetado, deseado, entonces el campo cuántico responde. El universo responde. Joe Dispenza lo explica con claridad. Si tú logras generar la emoción antes de tener la experiencia física, entonces activas las rutas neuronales como si eso ya estuviera ocurriendo. El cerebro no distingue entre realidad y emoción vivida intensamente. Y eso, científicamente, cambia tu frecuencia y por lo tanto, tu realidad. Aquí es donde entra la clave que muy pocos aplican, el desapego. Pero no el desapego frío de no me importa, sino el desapego consciente de yo ya lo tengo, aunque aún no se haya manifestado. Esa sensación cambia completamente tu campo magnético, y eso es lo que hace que quien antes te ignoraba, ahora te busque. No porque tú hiciste algo externo, sino porque cambiaste lo interno. Por ejemplo, Mariana, una mujer que durante meses sufrió por una relación que terminó abruptamente, empezó este proceso. Al principio lo hizo por desesperación, pero al poco tiempo, algo cambió dentro de ella. Ya no necesitaba que él volviera para sentirse valiosa, ya no lo buscaba. Se dedicó a meditar, a visualizar y sobre todo, a vivir como si ya tuviera el amor que deseaba. ¿Y qué pasó? Él regresó, no una vez, varias veces, pero ahora ella no lo necesitaba, y por eso él la necesitaba más. ¿Entiendes el giro? Cuando tú ya no necesitas, es cuando empiezas a atraer de verdad, porque ya no estás vibrando en falta,
Estás vibrando en abundancia, y la abundancia magnética lo cambia todo. Y aún falta por hablarte de una técnica poco conocida, la reprogramación del subconsciente a través del estado de ondas teta antes de dormir. Sí, en ese momento en que tu mente está entre despierta y dormida, puedes plantar afirmaciones, visualizar escenas y conectar con la energía de lo que deseas. Es ahí cuando puedes implantar en tu mente subconsciente la certeza de que esa persona piensa en ti, te busca, te extraña, y la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Lo acepta, lo graba, lo emite. Pero cuidado, no basta con imaginar una vez. Esto requiere constancia, energía emocional y sobre todo, creencia. Así que no te vayas todavía, porque en la siguiente parte te revelaré cómo usar esa técnica antes de dormir, para implantar una imagen emocional que haga que esa persona se despierte pensando en ti. No podrá dormir en paz sin saber de ti. No porque tú lo estés forzando, sino porque tú ya estás vibrando tan alto, que tu energía lo envuelve incluso a distancia. Comenta abajo: estoy activando mi poder cuántico, si esto está resonando contigo. Y dime, ¿te ha pasado alguna vez que alguien regresa justo cuando tú ya habías soltado? ¿O has usado alguna de estas técnicas y visto cambios? Quiero leer tus experiencias. Y recuerda, aún queda información clave que no puedes perderte. Quédate hasta el final del video, porque si no, puede que te estés perdiendo la parte más poderosa del proceso. Y aquí es donde muchas personas se quedan a medias. Comienzan el proceso, sienten una ligera mejoría, pero al no ver resultados inmediatos, abandonan. Y es un error. Porque justo en ese punto, cuando parece que nada está cambiando, es cuando más estás transformando tu campo energético. Es como una semilla, no ves la raíz crecer, pero eso no significa que no esté ocurriendo algo profundo. El poder de la mente, como lo explica Joe Dispenza, no actúa solo con pensamientos esporádicos o emociones dispersas. Necesita coherencia, repetición y una emoción fuerte que actúe como pegamento entre tu intención y la realidad que deseas atraer. Por eso, cuando ignoras desde un lugar de conciencia, no desde el orgullo, sino desde el poder interno, estás enviando una señal energética que es imposible que pase desapercibida. Es como si tu vibración dijera: no te necesito para ser feliz, pero si decides aparecer, tendrás que hacerlo a mi nivel energético. Y eso no solo se siente, se percibe a kilómetros. Ahora bien, aquí es donde la mayoría falla. Creen que ignorar es simplemente no contestar mensajes o desaparecer. Ignorar de forma cuántica es dejar de invertir emocionalmente en la ausencia del otro. Es vivir tu presente con tanta plenitud, que ni siquiera se nota un vacío. Esa es la señal que tu energía emite al campo. Y es ahí donde ocurre la magia. Porque el otro, incluso sin saberlo racionalmente, empieza a experimentar una inquietud, una falta, una sensación de pérdida que no puede explicar. Y es por eso que necesita saber de ti. Además, si empiezas a incorporar la meditación diaria para anclar tu mente en emociones elevadas, como la gratitud, el amor, la plenitud, estarás preparando tu cuerpo para recibir la realidad que deseas. Como enseña el doctor Joe Dispenza, no se trata de esperar a que el resultado llegue para sentirse bien. Se trata de sentirse bien antes, para que el resultado llegue. Y cuando lo haces desde esa certeza interna, cambias no solo tu biología, sino también la frecuencia que emites. Te vuelves adictivo, porque estás alineado con tu mejor versión. Pero aquí viene un paso poco hablado y muy poderoso. La técnica de la escena repetida. Consiste en visualizar cada noche, justo antes de dormir, una escena específica en la que esa persona regresa, te busca, se emociona al verte. No cambies la escena, no inventes nuevas cada vez, repítela, cada noche. Porque la repetición es lo que graba el patrón en tu subconsciente y lo que luego proyecta esa información al campo cuántico.
Muchos casos de éxito han nacido de este simple acto. Personas que fueron ignoradas, bloqueadas, rechazadas, que simplemente cambiaron su vibración, soltaron la necesidad y se volvieron irresistibles. Porque cuando tú te conviertes en un imán energético de alta frecuencia, ya no necesitas correr detrás de nadie. Ellos vienen a ti, no por magia, sino por vibración. Así que no subestimes tu poder. No es cuestión de suerte, es ciencia, es conciencia, es práctica constante. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también puedes lograrlo. Comenta abajo: estoy elevando mi frecuencia. Si estás listo para dejar de perseguir y comenzar a atraer. Cuéntame qué parte de este proceso te ha resonado más o si has tenido alguna experiencia similar. Recuerda que compartir tu historia puede inspirar a otros. Y todavía queda una clave fundamental que muchos desconocen. ¿Cómo activar tu centro cardíaco para emitir una señal magnética tan potente que no solo atraiga a esa persona, sino que la conecte emocionalmente contigo de forma profunda? Así que no te vayas, quédate hasta el final del video, porque si no, podrías perderte el paso que realmente hace que todo esto funcione. Ignorar desde una posición de conciencia es una de las herramientas más poderosas que puedes emplear para transformar no solo una relación, sino tu propia energía y percepción de ti mismo. No se trata de manipular al otro ni de fingir desinterés desde el ego. Se trata de un acto profundo de alineación contigo mismo. Porque cuando tú eliges conscientemente no reaccionar desde la carencia, sino desde la seguridad interna, estás reclamando tu poder personal. Y ese poder, como lo enseña el doctor Joe Dispenza, tiene una frecuencia tan alta que comienza a moldear tu realidad sin que tengas que decir una sola palabra. Ahora, aquí es donde muchos se quedan en la superficie. Creen que con no responder a un mensaje, con retirarse físicamente o hacer como si no pasara nada, ya están aplicando la ley de la atracción. Pero no funciona así. La verdadera transformación ocurre cuando acompañas ese silencio con un trabajo interno diario. Cuando meditas con intención, cuando visualizas desde el corazón, cuando dejas de obsesionarte con lo que hace o deja de hacer esa persona y comienzas a obsesionarte con tu mejor versión. ¿Cómo sería tu vida si tú fueras tu prioridad absoluta? ¿Qué harías? ¿Cómo te moverías? ¿Qué energía emanarías si supieras con certeza que ya eres suficiente? Y ahí entra la clave. La emoción elevada. Si estás sintiendo angustia, ansiedad o impaciencia mientras lo ignoras, entonces no estás ignorando realmente. Estás esperando una reacción, y eso es dependencia emocional, no poder personal. Lo que nos enseña Joe Dispenza es que el campo cuántico responde a la vibración, no a la intención vacía. Es decir, no importa lo que pienses, importa cómo te sientes. Si te sientes pleno, si vives con gratitud, si te emocionas por tu presente, el campo responde y reorganiza las piezas para traerte eso que tú ya eres por dentro. Vamos más profundo. ¿Sabías que el corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro? Por eso, cuando activas tu corazón mediante emociones como el amor, la compasión, la gratitud y la plenitud, estás literalmente enviando una señal al universo de que ya estás completo. Y desde ese estado, no solo puedes atraer a esa persona, puedes hacer que no tenga paz hasta volver a conectar contigo, porque energéticamente te has convertido en su referente de equilibrio. Es una llamada que no se escucha con los oídos, pero que se siente en el alma. Y aquí viene un caso real que quiero que conozcas. Una mujer, después de una ruptura muy dolorosa, decidió dejar de rogar, dejar de perseguir y empezar a trabajar su interior. Comenzó a practicar la meditación guiada de Joe Dispenza cada mañana, sintiendo cómo sería su vida con amor, pero sin aferrarse a un rostro específico. A las pocas semanas, su expareja, que la había dejado sin muchas explicaciones, comenzó a escribirle, primero de forma sutil, luego con intensidad,
hasta que terminó confesando que no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué cambió? Su frecuencia. Su foco ya no estaba en recuperarlo, sino en construirse. Y esa es la energía más atractiva que existe. Así que si estás viendo este video esperando una fórmula mágica, aquí la tienes. Tú eres la fórmula. No se trata de actuar desde la escasez, sino desde la expansión. No se trata de castigar al otro con tu silencio, sino de sanar tanto tu interior que ese silencio se vuelva paz, no castigo. Porque cuando tú estás en paz, la otra persona percibe que perdió algo valioso, algo que no puede encontrar en ningún otro lugar. Déjame saber en los comentarios, ¿estás dispuesto a comenzar este viaje de transformación interna? ¿Qué es lo que más te cuesta soltar? Comparte tu experiencia porque puede ser justo lo que otra persona necesita leer para comenzar su proceso. Y no te vayas aún. Aún queda por revelar la técnica exacta para usar la coherencia cardíaca en combinación con la visualización creativa y cómo puedes emplearla durante la noche para enviar un pulso energético tan fuerte que despierte la necesidad inconsciente del otro de buscarte. Si te pierdes esto, estarías dejando afuera la pieza más importante del rompecabezas. Quédate hasta el final del video, porque si no conoces esta información, te aseguro que no lograrás el resultado completo. Ignorar desde una posición de conciencia es una de las herramientas más poderosas que puedes emplear para transformar no solo una relación, sino tu propia energía y percepción de ti mismo. No se trata de manipular al otro, ni de fingir desinterés desde el ego. Se trata de un acto profundo de alineación contigo mismo. Porque cuando tú eliges conscientemente no reaccionar desde la carencia, sino desde la seguridad interna, estás reclamando tu poder personal. Y ese poder, como lo enseña el doctor Joe Dispenza, tiene una frecuencia tan alta que comienza a moldear tu realidad sin que tengas que decir una sola palabra. Ahora, aquí es donde muchos se quedan en la superficie. Creen que con no responder a un mensaje, con retirarse físicamente o hacer como si no pasara nada, ya están aplicando la ley de la atracción. Pero no funciona así. La verdadera transformación ocurre cuando acompañas ese silencio con un trabajo interno diario. Cuando meditas con intención. Cuando visualizas desde el corazón. Cuando dejas de obsesionarte con lo que hace o deja de hacer esa persona y comienzas a obsesionarte con tu mejor versión. ¿Cómo sería tu vida si tú fueras tu prioridad absoluta? ¿Qué harías? ¿Cómo te moverías? ¿Qué energía emanarías si supieras con certeza que ya eres suficiente? Y ahí entra la clave, la emoción elevada. Si estás sintiendo angustia, ansiedad o impaciencia mientras lo ignoras, entonces no estás ignorando realmente. Estás esperando una reacción. Y eso es dependencia emocional, no poder personal. Lo que nos enseña Joe Dispenza es que el campo cuántico responde a la vibración, no a la intención vacía. Es decir, no importa lo que pienses, importa cómo te sientes. Si te sientes pleno, si vives con gratitud, si te emocionas por tu presente, el campo responde y reorganiza las piezas para traerte eso que tú ya eres por dentro. Vamos más profundo. ¿Sabías que el corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro? Por eso, cuando activas tu corazón mediante emociones como el amor, la compasión, la gratitud y la plenitud, estás literalmente enviando una señal al universo de que ya estás completo. Y desde ese estado, no solo puedes atraer a esa persona, puedes hacer que no tenga paz hasta volver a conectar contigo, porque energéticamente te has convertido en su referente de equilibrio. Es una llamada que no se escucha con los oídos, pero que se siente en el alma. Y aquí viene un caso real que quiero que conozcas. Una mujer, después de una ruptura muy dolorosa, decidió dejar de rogar, dejar de perseguir y empezar a trabajar su interior. Comenzó a practicar la meditación guiada de Joe Dispenza cada mañana, sintiendo cómo sería su vida con amor, pero sin aferrarse a un rostro específico. A las pocas semanas, su expareja, que la había dejado sin muchas explicaciones,
Comenzó a escribirle, primero de forma sutil, luego con intensidad, hasta que terminó confesando que no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué cambió? Su frecuencia. Su foco ya no estaba en recuperarlo, sino en construirse. Y esa es la energía más atractiva que existe. Así que si estás viendo este video esperando una fórmula mágica, aquí la tienes. Tú eres la fórmula. No se trata de actuar desde la escasez, sino desde la expansión. No se trata de castigar al otro con tu silencio, sino de sanar tanto tu interior que ese silencio se vuelva paz, no castigo. Porque cuando tú estás en paz, la otra persona percibe que perdió algo valioso. Algo que no puede encontrar en ningún otro lugar. Déjame saber en los comentarios, ¿estás dispuesto a comenzar este viaje de transformación interna? ¿Qué es lo que más te cuesta soltar? Comparte tu experiencia, porque puede ser justo lo que otra persona necesita leer para comenzar su proceso. Y no te vayas aún. Aún queda por revelar la técnica exacta para usar la coherencia cardíaca en combinación con la visualización creativa, y cómo puedes emplearla durante la noche para enviar un pulso energético tan fuerte que despierte la necesidad inconsciente del otro de buscarte. Si te pierdes esto, estarías dejando afuera la pieza más importante del rompecabezas. Quédate hasta el final del video, porque si no conoces esta información, te aseguro que no lograrás el resultado completo. Y ahora que has llegado hasta aquí, ya sabes que el cambio no empieza afuera, empieza dentro de ti. Esta técnica mental basada en la enseñanza de Joe Dispenza no es solo una herramienta para recuperar a alguien, es un puente hacia tu poder personal, hacia tu capacidad real de transformar tu vida desde la raíz, desde tu mente y tu energía. Porque cuando dejas de reaccionar y empiezas a crear, es cuando el universo empieza a responder. Esa persona que parecía lejana, indiferente o perdida, empieza a sentir un tirón invisible, profundo, como si algo en su alma la llamara de vuelta. Y ese algo eres tú, pero no el tú de siempre, sino tu versión más poderosa. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes seguir esperando, reaccionando, dudando, o puedes comprometerte de verdad contigo mismo, aplicar esto día tras día y observar cómo tu realidad comienza a cambiar. No porque estés forzando a alguien a volver, sino porque estás emitiendo una frecuencia tan clara, tan magnética, tan coherente, que simplemente no podrán ignorarte. No tendrán paz hasta saber de ti. Y cuando ese mensaje llegue, cuando esa llamada aparezca, sabrás que fue tu energía la que lo provocó. Déjame en los comentarios, ¿qué parte de esta técnica vas a aplicar primero? ¿Ya has probado algo similar antes? ¿Te gustaría que te guíe paso a paso en una meditación específica para esto? Tu historia puede inspirar a otros, así que no te guardes nada. Vamos a crear una comunidad que se eleva junta, que usa el poder de la mente y la ley de atracción con conciencia, con propósito y con resultados. Nos vemos en el siguiente video, porque esto apenas comienza. Lo que viene puede ser aún más transformador. Y si de verdad quieres que esa persona no tenga calma hasta que le respondas, no puedes perdértelo.